Pues bueno, el Real Madrid le ganó 3-2 al Talavera Club de Fútbol en la Copa del Rey para los 16avos de final. Un partido bastante impresionante, pero pues de alguna forma bastante exquisito en cuestión de táctica. Así que pues justo ahora vamos a analizarlo. Pues bueno, ahora aquí analizaremos bien lo que fue el partido. Podemos ver que el Madrid sale con una 4-3-3, que en sí esto fue lo que se pensó que saldría, pero realmente el Real Madrid se plantó más con una alineación un poco más sofisticada. Sofisticada en cuestión de los jugadores que están dentro de esta alineación, que sería así. Una línea de 4 mediocampistas, que sería Mbappé por izquierda, más Antonio por derecha, y en el doble pivote a Dani Ceballos y a Arda Güler. Qué bien. Esto beneficiaría más el juego, ya que pues Mbappé regresaría a ser un extremo, por decirlo así, y Mastantuono, dentro de su perfil, pues llegaría a ser el extremo derecho. Así que, pues bueno, primero que nada entender que el Real Madrid se paró así y que el Talavera tuvo pues esta línea de 4 defensores y 4 mediocampistas de igual forma, pero la cosa está en que el Talavera jugó muy a la defensiva. Es decir, empezó a tener este tipo de cierre ya en el último cuarto de campo, que esto impedía que se encontraran pases precisos para los jugadores del Real Madrid. Si se dan cuenta, aquí se puede ver cómo estaban jugando de una forma muy cerrada. Incluso me atrevo a decir que no estaban yendo hombre a hombre, sino que simplemente estaban cerrando todas las vías de pase que tenía el Real Madrid. En el momento del ataque, el Real Madrid se planta con una especie de línea de 3 al fondo, lo cual pues me pareció bastante cool, pero el asunto es que esto solo era en salida de balón, ya que bueno, quien se incrustaba entre los dos centrales era Dani Ceballos. Él estaba bajando bastante para poder tomar el balón y así darle salida y poder jugarlo tanto con Arda Güler como en bandas con Mastantuono, ya que realmente la presión del Talavera estaba siendo muy nula, ya que era una inferioridad numérica que estaban presentando en respecto a los jugadores del Real Madrid, ya que si se dan cuenta solamente 3 de estos estaban avanzando porque arriba estaba Gonzalo, Mbappé, Hendrik, Mastantuono, entonces tenían que siempre tener cubiertas esas zonas del campo. Así que la presión no estaba siendo tan beneficiosa para el Talavera. Por ende, Ceballos al salir en juego así, pues jugaba mucho hacia las bandas, tanto con David Jiménez y con Fran García. También en medio recibía mucho a Arda Güler, que Arda Güler para mí tuvo un partidazo, ya que él era quien encontraba mejores opciones de pase, ya que el Talavera estar tan cerrado evitaba que estos jugadores tuvieran esa opción de pase a profundidad para pues así destacar las individualidades de Hendrik o de Gonzalo o inclusive de Mbappé. La cosa es que aquí Mbappé tomó un rol muy diferente al que se le ha estado viendo habitualmente, ya que él siempre tomaba el balón, iba hacia acá y intentaba tirar desde fuera o iba a línea de fondo y trataba de centrar. Nunca fue tanto como que él estuviera en el área esperando a recibir el balón. Así que quienes tenían este rol más fijo, bueno, más bien quien tenía este rol era Gonzalo, ya que de él se vio muy poco con el balón. Realmente, pues, respondía a algunas paredes y también se paraba dentro del área para pues, generar peligro. Quien tuvo un rol bastante híbrido, por decirlo así, fue Hendrik, ya que Hendrik no se venía y se quedaba parado aquí en el área, sino que él más bien tenía ese rol de interior, en el cual bajaba a recibir y apoyaba a Arda Güler, ya que al ver que no podía encontrar un pase hacia acá, tenía que bajar a recibir para así poder tener ese apoyo y esa superioridad numérica dentro del mediocampo. Así que, pues, Mastantuono siempre estuvo muy pegado a la banda, llegaba a línea de fondo y trataba de centrar o de dar un pase hacia atrás. Pero el problema de Mastantuono es que tenía a David Jiménez atrás de él, o en otras ocasiones por enfrente de él.
ya que él estaba teniendo un partido bastante, pues, de mucho recorrido, en el cual por toda la banda era suya prácticamente, y vimos mucho cómo el Madrid trataba de vascularizar todo este entronque de personas, ya que acumulaban muchas personas aquí. Traía a Ceballos, a Fran García, Arda Güler se quedó muy en el centro, y por otra parte, Gonzalo también, tenían como que esta especie de cuadro para poder triangular y hacer bastantes pases y así poder tener esa superioridad, ya que si ven aquí, no pueden como tal perder esa opción de pase, ya que si el balón lo tiene aquí Mbappé y este lateral lo está marcando, podía encontrar un pase con Fran García. O por otro lado, Fran García replegaba hacia línea de fondo y Mbappé encontraba ese pase filtrado con tacones, ya que pues es un jugador que tiene ese perfil de calidad pues bastante alto. Y de alguna forma Fran García pues encontraba ese tipo de pases. De hecho hubo uno muy acertado que terminó atajando el portero. Pero pues bueno, eso fue por como tal la parte de la sección derecha. Pero hubo muchas ocasiones en que al esto pasar, como tenemos solamente aquí este tipo de entronque, ya que se forma una caja alrededor de este jugador, pues lo que pasaba es que todos estos jugadores bajaban aquí y tenían un marcaje personal. Por ende, quedaba esta opción de jugar al centro con Arda Güler. Pero ahí fue cuando empezó a haber una especie de hombre a hombre por parte del Talavera, ya que hacían esto. Tenían cubierta toda esta zona. El único problema aquí era la jala de marca que tenía Mastantuono. Bueno, problema para el Talavera, porque esto el Madrid le empezó a funcionar, ya que empezó a jugar mucho por bandas. No podían encontrar esa línea de pase en profundidad para que así los jugadores que estaban en punta puedan generar más peligro. Entonces, de hecho, hubo una que no recuerdo bien si fue Fran García o Mbappé, pero fue un balón largo, una jugada larga, la cual le llegó a David Jiménez, y David Jiménez pues de alguna forma encontraba ese recentro que pues venía siendo muy peligroso, ya que pues al estar tan cerrado y al no poder llegar al área, lo correcto era que el Madrid se plantara con sus dos nueves naturales que tiene, que serían Endrick y Gonzalo, pues así poder rematar de cabeza, ¿saben? Pero pues esto fue una opción que no se vio muy seguido, ya que pues el Madrid estaba optando por jugar hacia atrás. De hecho, esto fue algo que no me gustó tanto de Franco Mastantuono, ya que él, digamos, cambian de este lugar, ya que Jiménez también estuvo interiorizando bastante, pero pues de alguna forma sin dejar su labor defensiva, ya que abajo, si se dan cuenta, Huijsen y Carrera se quedaban solos. Pero bueno, Mastantuono al tener esta chance, este espacio por la banda derecha, en lugar de dar un centro, jugaba hacia atrás. Y esto simplemente ahogaba el juego del Madrid. ah, es toda esta línea de pases, el pasarla de un lado a otro y no poder encontrar el espacio. Y fue justamente por ciertos errores en el cómo se plantó el Talavera que el Madrid pudo llegar al gol, ya que el gol viene de una mano que pues realmente, pues bueno, no me voy a meter en tema de si era penal o no, pero de alguna forma pues era obvio que iba a llegar algo así, una mano, algún autogol o de alguna forma pues algún error de la defensa, ya que estaban muy acumulados y el Madrid estaba llegando de todas partes, ¿saben? O sea, porque estaban de este lado y cuando no estaban acá, trataban de estar en medio y tirar desde fuera. Entonces llegó un punto en el que uno de los centros rebotó en la cabeza de un defensor y de ahí en su mano, y pues bueno, se le cobró penal y fue que Mbappé marcó el primer gol del encuentro. Este error fue bastante pues esperado, ya que estaban acumulando demasiada gente y no tenían un control sobre los rebotes que quedaba. Si se dieron cuenta, muchos de los tiros del Real Madrid terminaban o en córner o en saque de banda, ya que, pues, bueno, no solo los tiros, también los pases. De hecho, el Madrid tuvo demasiados saques de banda. Y luego llegó el segundo gol, el cual fue bastante esperado también,
ya que hubo varios tiros que los jugadores simplemente despejaban sin darle una dirección clara al juego, ya que como estaban todos replegados hacia abajo, pues no tenían como que ese espacio a las espaldas de los defensores, porque hasta eso el Madrid estaba bastante sólido. Hubo algunas que sí se les fue, como un error que tuvo Hausen en recibir un pase, que quedó pues prácticamente casi mano a mano con Lunin, pero el problema fue la definición, en la cual pues el balón prácticamente se fue muy desviado y esto pues digo, pasó desapercibido justamente por eso, ya que no terminó en más. Pero pues de alguna forma los centrales del Madrid pues tuvieron un papel pues bastante em, efímero porque pues sobre la marcha en el segundo tiempo se verá. Pero bueno, el segundo gol pues saben que llegó porque Mbappé llegó a línea de fondo con el balón y después tiró un centro, el cual rebotó en Farrando y se metió en la portería, ¿saben? Entonces, pues realmente no se le puede atribuir mucho al portero en esta ocasión, pero pues bueno, llegó en un error de la defensa contraria. Esto fue prácticamente lo que pasó en el primer tiempo, porque para el segundo tiempo el Talavera se formó de una forma distinta, lo cual provocó que el Madrid tuviera aún más problemas. Y bueno, para el segundo tiempo hubo pues una diferencia abismal en el plantel del Talavera, ya que pueden ver que aquí se plantaron con una 4-2-3-1, que bueno, esto en función de que empezaron a jugar con mayor amplitud, teniendo así mayor espacio. Al ver que Mbappé juega más por banda, prefirieron tener un control del juego un poco más a la posesión y al toque, ya que pues miren, si se dan cuenta, aquí se planta el Talavera con dos extremos muy abiertos y un 9 de referencia, que tenga ese anclaje de marca tanto para Ceballos y Arda Güler, que claro, esto no impedía que ellos subieran un poco más ya que tenían todavía abajo a Hausen y a Carreras. El problema fue el cómo se fue plantando el Madrid después, ya que, pues como vemos aquí tienen pues de alguna forma bastante exceso de pases a jugar por bandas y a que el Madrid presione. El asunto fue que de alguna forma eso pues no ayudaba bastante, ya que el Real Madrid pues con esta superioridad que tenía arriba pues de alguna forma seguía teniendo el balón. Entonces al momento de la salida el Real Madrid empezaba a buscar más espacios tanto por en medio como por los costados. Cuando empezó a tener juego por en medio fue cuando empezaron a llegar más errores, ya que de alguna forma al tener más rol por en medio, mucho se centraba aquí, más tanto uno empezó a jugar un poco más por dentro y Jiménez más al costado. Aquí fue que Mbappé empezó a jugar un poco más por en medio, un poco a interiorizar, y Gonzalo se paraba en la izquierda. Claro que pues esto sobre la marcha pues iba cambiando, ¿no? Pero lo interesante y lo perjudicial para Real Madrid fue cuando llegaron los cambios. Bueno, aquí el primer cambio de Xabi Alonso fue a Rodrigo por Mastantuono, lo cual pues me pareció bastante bien. Yo creo que Rodrigo le podría haber dado más amplitud a su juego, pero él igual como que trataba de interiorizar un poco más y se estordaba mucho con Hendrik. Entonces, em, pues aquí lo ideal era que Rodrigo fuera un jugador más de centrar, ya que le favorecía que era diestro. Entonces, pues así podría buscar a Ende y a Gonzalo dentro del área. El problema principal fue cuando salió Endrick. En el momento que salió Endrick y Arda Güler, y en su lugar entró Bellingham y Tchouaméni, ahora tenemos un juego un poco más cerrado, ya que si se dan cuenta pasamos de una 4-4-2 a especialmente una 4-3-3. En este caso la 4-3-3 se transformaba y se convertía en una 3-5-2, ya que veíamos esto.
una especie de combinación extraña, ¿saben? Veíamos que Mbappé empezaba como a jugar un poco más como un delantero centro, como está habitualmente acostumbrado, y Rodrigo más como un interior de ambos lados. Él entraba tanto por derecha como por izquierda, ya que quien se estaba encargando de atacar por derecha era Endrick. También vimos a Bellingham pues tomar un poco control del balón, dirigir el juego, pero pues no era tan diferencial como lo estaba haciendo Arda Güler. Sin embargo, aquí Tchouaméni se incrustaba dentro de los centrales para así también darle ese estilo de juego tan pues fresco que tiene Xabi Alonso, que es el de posesión. Y que de alguna forma, vean, si aquí está presionando, se tiene una superioridad numérica con Bellingham y con Ceballos, ya que pues 3 contra 5 pues es mucho menos peligro para el Madrid. El problema fue en los contraataques, ya que al tener esta alineación, el Madrid se vio muy bombardeado de contraataques. Ahora va la explicación. Al tener a Fran García aquí, lo que ocurría es que replegara mucho a la línea de fondo o tratar de interiorizar un poco más o jugar por este costado para así pues favorecer a Mbappé. El problema fue en una pérdida del balón pues bastante esperable, ¿saben? Porque seguía mucho tratando de jugar a defenderse aquí los jugadores del Talavera, ya que si se dan cuenta aquí son 4 contra 7. Entonces pues no encontraban como que esos espacios. También dejaron de jugar por lado de Jiménez, dado que pues esto no favorecía para nada el juego de Madrid, ya que Gonzalo no estaba haciendo nada realmente y Jiménez pues era quien estaba dando mayor amplitud al juego del Madrid. El problema fue que con la salida de Endrick no había quien interiorizara en su mayoría por el lado derecho y por ende no había quien conectara pases con Mbappé o con Gonzalo, que eran quienes estaban recibiendo estos pases en la primera parte. Y el problema fue que cuando llegó Fran García se perdió el balón y como Fran García estaba tan adelantado a este extremo de acá, se le encontró un pase a la espalda de Fran García. Así que él condujo hasta acá, casi esta línea de fondo, para tirar un centro raso, lo cual fue lo peor que le pudo haber pasado al Madrid. Un centro raso, ya que al momento de tirar este centro, el delantero centro se tiró y Lunin se comió, no creo que haya sido una finta, pero se comió este intento de remate, ya que se tiró y por ende quedó libre el otro extremo, que simplemente fue y tocó y entró el gol, ya que la portería estaba totalmente vacía. Aquí fue cuando se dio el 2-1. Bueno, ahora nos vamos aquí a SofaScore para poder realizar un análisis de las estadísticas. Como pueden ver en la primera parte, la posesión de la pelota estuvo en un 74% para el Real Madrid y un 26% para el Talavera, dado a que, como les mencioné antes, estaban jugando muy cerrados y el Madrid simplemente estaba dando pases de un lado hacia otro, buscando el espacio perfecto para poder meter un gol. Y el Talavera estaba jugando mucho a la contra. Y para la segunda parte vemos un cambio bastante diferencial. Claramente el Real Madrid mantenía un poco más la pelota, pero el Talavera tenía mucho más control debido a la amplitud que le dieron a su juego. Esto benefició mucho los espacios que estaban generando y los pases a la espalda que estaban causándole a la defensa del Real Madrid. De aquí fue donde vino el primer gol. Aquí tenemos un esquema de la concentración de pases durante el partido sobre el Real Madrid. Si se dan cuenta, el Real Madrid en la primera parte estaba jugando muy poco en su campo. Donde más se concentraba los pases del Real Madrid era del lado de la cancha del Talavera. Esto se debe justamente lo antes mencionado, a la aglomeración de personas que tenía el Talavera en la zona del área,
lo cual provocaba que el Real Madrid estuviera dando muchos pases hacia los costados, generando así una mayor concentración de pases en el último cuarto de la cancha. Pues bueno, ahora aquí tenemos un esquema que también me gustaría destacar, que es sobre los duelos ganados. El Madrid tuvo un 51% de éxito sobre los duelos a comparación del 49% que tuvo el Talavera. Esto se debe al esquema tan defensivo que estaba manteniendo el Talavera durante la primera parte. También podemos ver las pérdidas del balón que tuvo el Real Madrid, contando con 6, a comparación de las 2 que tuvo el Talavera. Aunque este parece tener un poco más de beneficio para el Talavera, pues tampoco se puede ver así, ya que el Talavera contó con muy pocas oportunidades, y las cuales de todas las que tuvo, 2 fueron las que pues realmente pues perdió. Por otro lado, el Real Madrid tuvo 6, ya que ellos tuvieron muchas más oportunidades de teniendo el balón, y al momento de perderlo pues se genera esta diferencia abismal de pérdidas de balón. Luego también tenemos la estadística de duelos a ras del suelo, lo cual pues se destaca mucho, ya que eso quiere decir que el Talavera realmente estaba jugando mucho a defenderse. Estaba generando bastantes barridas, lo cual pues provocó que el Real Madrid pues perdiera mucho el balón. En duelos aéreos ahí se le da pues el beneficio al Real Madrid gracias al portero, también a sus defensas que tienen bastante más altura que los delanteros del Talavera. Y en cuestión de regates, se tuvo una mayor cantidad de regates exitosos de el Talavera, ya que tuvo 1/3 y el Real Madrid 1/5. Esto fue durante la primera parte. Para la segunda parte tenemos una diferencia abismal de lo que se había visto. Un gane de duelos de 60% del Talavera sobre el 40% del Real Madrid, lo cual pues realmente sorprende bastante, ya que pues el Talavera, al cubrir más zonas del campo y a jugar con un esquema mucho más amplio, generaba que el Real Madrid perdiera la mayoría de sus duelos, ya que ellos acomodaron sus jugadores a modo de que perdieran líneas de pase, y así pues el Real Madrid no pudiera generar ese peligro. Y asimismo el Real Madrid tuvo mayor pérdida de balones, pues realmente tuvimos mucho más juego aéreo por lado de el Talavera. Si se dan cuenta, tuvieron 6 exitosos de 8 y el Real Madrid solamente 2 de 8. Todo lo contrario a lo que pasó con el Talavera. En cuestión de regates hubo un poco más de éxito en regates por el lado del Real Madrid, ya que entró Rodrigo. Mbappé estaba un poco más suelto arriba, por lo cual pues generaron mucho más regates exitosos. Después de ese partido nos llega una conclusión en la cual el Real Madrid pues gana debido a errores puntuales de la defensa del Talavera, y también el cómo es que recibió 2 goles se debe mucho al exceso de confianza que mantuvo el Real Madrid, ya que el Fran García al estar tan adelantado hizo que perdiera mucho apoyo debajo. Entonces de ahí fue que vino el primer gol. Y el segundo gol también fue supongo que pensar que no iba a ser gol un tiro libre, pero pues el rebote le favoreció al equipo y terminó quedando 3-2. Después hubo una tajada de Lunin que fue bastante esencial para darle la victoria al Madrid, pero al final de cuentas es fútbol y se tiene que dar la vida.